Dejé la casa vacía, y esa fue la primera sensación real que experimenté al darme cuenta de que en realidad nunca pudieron permitirse 2 hijas. Regresaron una semana después de sus vacaciones soñadas y encontraron el salón desmantelado, ni el sofá, ni la televisión, ni siquiera el microondas que compré hace 4 años con mi primer gran bono. Marta gritó tan fuerte que pude escuchar su voz al otro lado del teléfono, desde la casa de la vecina, y fue el sonido más dulce que había oído en todos mis 31 años. Pensaron que, como siempre, tragaría otra humillación, pero esta vez se equivocaron. Mientras ellos empacaban bikinis para mi hermana menor, yo empacaba algo completamente distinto. Estaba planeando recuperar mi vida y todo lo que había invertido en su existencia. Mi padre, Ricardo, siempre disfrutó diciendo que yo era nuestra roca. Sonaba orgulloso, pero en realidad significaba que yo era la que se quedaba en Sevilla, cubría las facturas, cocinaba y compraba la mitad de las cosas que había en esa casa. Soy Elena, de 31 años. Desde que empecé a trabajar muy joven, me convertí automáticamente en la patrocinadora no oficial de la familia. No porque me lo pidieran, sino porque era necesario. Papá siempre estaba cambiando de trabajo en el barrio de Triana, y le reducían las horas. Mamá Marta trabajaba a tiempo parcial, y todo su dinero se iba en sus pasatiempos. Mi hermana menor Carmela, que tiene 25 años, era la niña de oro, siempre necesitaba ropa nueva, patrocinio para un sinfín de proyectos creativos y, por supuesto, atención. ¿Y yo? Yo solo pagaba la electricidad que desperdiciaban sin cuidado mientras Carmela veía reality shows en el salón, en mi televisión. Hace unas 4 semanas, un martes por la noche, mientras revisaba correos de trabajo por enésima vez, un recordatorio de alquiler, un aviso de suministros, un educado gracias del jefe por quedarme otra vez hasta tarde, escuché la voz de mi madre. Era brillante, excitada, llena del entusiasmo que rara vez mostraba por mis propios logros. Ya enviaron la confirmación, Carmela. Habitación con vistas al mar, desayuno buffet, incluso un crédito para el spa. Va a estar radiante. Salí de la cocina y me quedé en la puerta. Mamá agitaba unos papeles impresos, Carmela estaba sentada en el sofá, deslizando el dedo por su teléfono y sonriendo a anuncios de trajes de baño. Papá simplemente asentía, fingiendo interés en detalles que ya había olvidado. Sentí ese familiar y nauseabundo nudo en el estómago. Siempre aparecía cuando sabía que estaba a punto de ocurrir algo injusto que, a pesar de todo, se esperaría que yo tragara. Oigan, ¿qué pasa? Pregunté forzando una sonrisa. Mamá se dio la vuelta, como si acabara de notar mi existencia. Oh, Elena, estamos ultimando la reserva del viaje. Es importante, ya sabes, después de todo lo que ha pasado. Tu hermana de verdad necesita este descanso. ¿Descanso de qué? ¿De su vida sin preocupaciones? Fruncí el ceño. Carmela ni siquiera trabajaba. Mi padre me lanzó una mirada de advertencia. Elena, no te inventes un drama, dijo con ese tono tajante que había oído toda mi vida. No te atrevas a hacer que esto trate sobre ti. La verdad salió de la boca de mi madre unos días después en la cena. Estábamos comiendo en platos que compré con mi primer sueldo de adulta. Mamá dejó el tenedor y suspiró dramáticamente. Hay algo que tenemos que explicar sobre el viaje. Yo ya lo sabía. Mi piel vibraba con pavor. Queríamos llevaros a las 2, dijo mirando su plato, pero esta vez no podemos pagar 2 billetes. Los precios subieron, las tasas del complejo son una locura, y a papá le han reducido las horas. Tuvimos que elegir. La miré fijamente. ¿Y la elegisteis a ella? Mamá se encogió, pero no lo negó. Le prometimos a Carmela hace meses. Lo ha estado esperando mucho. Tú siempre estás ocupada con el trabajo, Elena. Odias las multitudes, lo sabes. No lo disfrutarías de la misma manera que ella. Papá intervino, molesto. No lo conviertas en un drama, Elena. Es solo un viaje. Habrá otras oportunidades. ¿Las habrá? Me reí con amargura. Porque no recuerdo haber sido invitada a las últimas. Ni a la anterior. Carmela parecía incómoda, pero no lo suficiente como para renunciar al viaje. Elena, vamos, no les hagas sentir mal. Sabes cómo son las cosas. No siempre podemos hacerlo todo juntas.
Apreté la mandíbula. No se trataba del viaje. Se trataba del patrón, cumpleaños donde sus regalos eran pensados y los míos de última hora. Eventos donde la animaban desde las gradas y olvidaban preguntar qué tal me había ido el día. Noches en las que me quedaba hasta tarde en el trabajo para cubrir la factura de la luz mientras ella mendigaba 50 euros para salir. Yo también vivo aquí, dije en voz baja, pero las palabras se rompieron como el hielo. Ayudo a pagar esta casa en la Avenida de la Constitución, pero cuando llega el momento de algo divertido, de repente no existo. La expresión de mi madre se endureció. Eso no es justo. Te apreciamos. ¿De verdad? Repliqué. Porque cada vez que sucede algo bueno, mágicamente es para ella. Cada sacrificio soy yo. Cada factura estoy ahí. Pero estas vacaciones en la Riviera Maya, este gran evento especial, lo siento, Elena, quizá la próxima vez. El silencio se instaló sobre la mesa. Por una vez, nadie tuvo una respuesta rápida. Finalmente papá suspiró, estás exagerando. Eres una adulta. Sabes que la vida no siempre es igual. Tu hermana es más joven. Todavía necesita estas experiencias. Ahí estaba. La misma vieja excusa disfrazada de sabiduría, es más joven. Necesita más. Yo también os necesité, respondí, mi voz ahora temblorosa. Os necesité cuando hacía doble turno en lugar de ir a fiestas. Cuando era yo la que ponía la comida en la mesa mientras la llevabais de compras. Os necesité y seguí siendo la persona confiable que podíais ignorar porque sabíais que no explotaría. Miraron a todas partes menos a mí, a sus platos, al reloj, a la televisión. Eso dolió más que las palabras. Me dijo exactamente en qué puesto estaba. Esa noche permanecí despierta, reviviendo cada pequeño momento que de repente no se sentía tan pequeño. Me habían entrenado para aceptar ser invisible. Luego me tiraron las vacaciones a la cara como si no fuera a notar el patrón. Solo que esta vez lo hice. Y la rabia no se desvaneció de la noche a la mañana, como solía hacer. Creció. Se agudizó. Empezó a convertirse en otra cosa. Algo que se parecía mucho a un plan. Si no pueden permitirse 2 billetes a la Riviera Maya, tampoco pueden permitirse 2 casas. La semana siguiente fue la más extraña que había vivido en esa casa. Me movía por las habitaciones como un fantasma, pero no uno triste, yo era un fantasma con un portapapeles. Estaban demasiado absortos en la cuenta regresiva para su viaje como para notar el cambio en mi silencio. Pensaron que estaba enfadada, haciendo el habitual número de Elena está otra vez dramática. Que lo pensaran. Eso me dio el espacio que necesitaba para finalizar el plan. Todo tenía que suceder rápidamente dentro de este único mes de abril. Era la única manera de que fuera efectivo. El ambiente en casa era empalagoso de alegría. Mamá Marta empezó a hablar constantemente de las comodidades del complejo turístico, del buffet y de los lugares perfectos para Instagram. Dejaba revistas abiertas en la encimera de la cocina, la encimera que yo pagué, con fotos de agua turquesa y arena blanca. Carmela, la niña de oro, pasaba todas las noches en línea, mostrándole a mamá opciones de trajes de baño y accesorios. A veces los observaba desde el umbral, apoyada en el marco, obligándome a parecer aburrida, incluso ligeramente celosa, cuando en realidad sentía una claridad fría y quirúrgica. Seguían usando la palabra presupuesto como si esa sola palabra justificara dejarme fuera. Intentamos ajustarnos a un presupuesto apretado durante los próximos meses, Elena, decía papá, Ricardo, generalmente justo después de dar el visto bueno a otro pedido urgente de Carmela en Amazon de equipo de playa. Pero tú lo entiendes, tú siempre ayudas. Por supuesto que lo entiendo, respondía yo con voz neutra. Lo que ellos no sabían era que cada vez que decían eso, yo marcaba mentalmente otro artículo que me iba a llevar, la lavadora nueva de alta eficiencia, listo, la cafetera que costó lo que un mes de mi abono de autobús, listo, el juego de vajilla del armario, listo. No necesitaba robar nada. Todo era legalmente, demostrablemente mío. Tenía recibos de todo. No coleccioné estos recibos con el propósito de ejecutar un espectacular acto de venganza. Los había guardado por necesidad, por una desconfianza silenciosa y profundamente arraigada.
Durante años, cada vez que compraba un artículo doméstico importante, la nevera nueva cuando la vieja murió, la alfombra del salón para cubrir la mancha de una de las fiestas de Carmela, todo el centro de entretenimiento. Pagaba con mi tarjeta y luego archivaba los recibos en una carpeta etiquetada en el cajón inferior de mi escritorio. Creo que inconscientemente siempre supe que simplemente estaba prestando mis posesiones a un espacio donde yo era solo una invitada temporal, a pesar de ser quien financiaba la estadía a largo plazo. El desgaste emocional de esta farsa era inmenso. Durante el día, yo era la Elena capaz y estable en el café de Sevilla, asumiendo turnos extra. Por la noche era solo la hija sombra, midiendo el valor de mi propia casa en recibos. Sentía una punzada física de soledad cada vez que escuchaba sus voces excitadas planeando algo de lo que no era parte. No se trataba de la playa, se trataba de la exclusión deliberada, el mensaje, solo eres valiosa cuando provees algo. Una tarde Carmela entró en mi habitación sin llamar, buscando un adaptador de viaje que pensó que yo tenía. Se detuvo cuando me vio en mi escritorio. Yo estaba solo mirando a la pared, pero rápidamente cerré mi portátil. «Hola, ¿qué pasa?», preguntó su voz aguda y casual. «¿Estás bien? Pareces callada». «Solo estresada por el trabajo», mentí fácilmente. «Los turnos dobles agotan». Ella se encogió de hombros sin mirarme realmente. «Sí, lo entiendo. Oye, mamá me dijo que te recordara regar el jardín mientras estamos fuera. Y si el correo se acumula, solo mételo debajo de la puerta». Su casual asunción de mi continua servidumbre me golpeó como un impacto físico. Ella simplemente esperaba que yo asumiera el trabajo mientras ellos se iban, sin siquiera un gracias. «Entendido», dije, mirándola a los ojos. «Que te lo pases genial, Carmela. De verdad. Te lo mereces». Ella sonrió, una sonrisa genuina y deslumbrante que me revolvió el estómago. «Gracias, Elena. Te traeré algo bonito de la tienda de regalos, ¿vale? Un llavero o algo así». Eso era todo lo que valía, un llavero de una tienda de regalos que ni siquiera pensaría en comprarme hasta los últimos 5 minutos de sus vacaciones. Después de que se fue, los últimos hilos persistentes de culpa o duda se rompieron. Esto no era ser mezquina, se trataba de la autopreservación. Saqué mi carpeta y pasé una hora cotejando mis extractos bancarios con los recibos, construyendo un inventario meticuloso. No solo las cosas grandes, sino la buena cubertería, el juego de copas de vino caras, la batidora de servicio pesado. Si yo lo pagué, se venía conmigo. El plan era simple, el viaje duraba una semana. Yo ya había reservado un pequeño apartamento sin amueblar cerca de la playa de la Malvarrosa, en Valencia, lo suficientemente lejos de su vecindario de Sevilla como para que no pudieran simplemente ir caminando. El contrato de alquiler comenzaba el día después de que se fueran. Hice el pago inicial en línea, utilizando los ahorros que había destinado inicialmente a pagar la antigua deuda de su tarjeta de crédito. Ese dinero ahora era mío. 2 días antes de su partida, llamé en silencio a una empresa de mudanzas. «Necesito un camión y 2 chicos para un trabajo rápido», le dije al encargado de la programación. «Es una carga de un dormitorio, principalmente muebles y electrodomésticos. No habrá nadie más en casa». «¿Cuándo?» «Pasado mañana, miércoles. Temprano en la mañana». Todo estaba sucediendo muy rápido. Un mes de abril. La ira y la repentina acción decisiva habían comprimido años de indecisión en unas pocas semanas. Se irían el lunes. Los mudanceros llegarían el miércoles. Para cuando aterrizaran de vuelta el lunes siguiente, la chica que siempre habían tratado como ruido de fondo se habría ido para siempre. Y el preciado hogar familiar finalmente reflejaría el vacío que yo siempre había sentido dentro de él. El reloj avanzaba. Ahora solo tenía que sobrevivir a la despedida. No tienen ni idea de lo que están dejando atrás, o más precisamente, de lo que me están dejando sola para llevarme. La mañana en que se fueron al aeropuerto, la casa se sentía como un decorado de teatro barato para una obra que estaba harta de ver. Maletas alineadas junto a la puerta principal, risas resonando en las paredes, Carmela posando para fotos con su caro outfit de aeropuerto mientras mamá, Marta, le recordaba etiquetar el resort en Instagram. Yo estaba cerca de la cocina, sorbiendo de una taza de café que no quería, observándolos actuar como si todo fuera perfectamente normal.
Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino con una excitación salvaje y fría. Este era el punto sin retorno. Tenía que mantener la máscara de la hija mayor obediente y ligeramente resentida por última vez. Mamá me dio un abrazo rápido, un gesto superficial, como tachar un punto de una lista mental. No olvides regar las plantas, ¿vale? Y si llega algún paquete, simplemente déjalo en el pasillo. Te traeremos algo bonito de la tienda de regalos. Las palabras cayeron como insultos en miniatura. Un llavero. Esa era mi recompensa por mantener sus vidas funcionando. Conseguí esbozar una sonrisa forzada. Claro. Que os divirtáis. Papá, Ricardo me dio una palmada en el hombro. Solo estaremos fuera una semana, Elena. Intenta relajarte por una vez. Luego se fueron. La puerta principal se cerró con un portazo alegre y definitivo. Sus risas se desvanecieron por el camino de entrada, seguidas por el sonido del motor del coche que se alejaba en el tráfico del barrio de Triana. El silencio que siguió fue pesado, absoluto y profundamente satisfactorio. Dejé la taza. Entré en el salón y examiné el espacio. El sofá, el televisor, la mesa de centro, la alfombra cara bajo mis pies, todo lo que había comprado a lo largo de los años porque, como mamá siempre decía, no podemos permitirnos reemplazar eso ahora mismo, Elena, y tú eres la que tiene el trabajo estable. Recorrí el resto de la casa, el microondas, la batidora de servicio pesado, el buen juego de toallas del baño, la estantería nueva del estudio. Cada artículo era un monumento a su negligencia y a mi resentimiento oculto. Fui a mi habitación, saqué la carpeta de recibos del cajón inferior y la extendí sobre mi cama. Esto no era solo prueba de pago, era un testimonio físico de cada doble turno, cada fin de semana sacrificado, cada cumpleaños ignorado. Entonces comenzó el conflicto, pero no con ellos, fue conmigo misma. Lo había planeado meticulosamente, pero ahora que el momento estaba aquí, una pequeña y molesta voz del deber intentó susurrar duda. ¿De verdad vas a hacer esto? Es duro. Siguen siendo tus padres. Apagué esa voz inmediatamente recordando la cara de mamá cuando dijo, simplemente no podemos permitirnos 2 billetes. Recordé la mirada en los ojos de Carmela, no de gratitud, sino de derecho cuando habló del crédito para el spa. Mi corazón se endureció. Había terminado de ser el escudo financiero para su favoritismo. Llamé a la empresa de mudanzas y confirmé el horario de las 8 de la mañana para el día siguiente. Al día siguiente, miércoles, el camión se detuvo en la acera. Se sintió teatral, casi irreal. Por un momento entré en pánico imaginando a un vecino entrometido enviando un mensaje a mamá, pero luego recordé, estaban a horas de distancia, bebiendo lattes en el aeropuerto y publicando sus primeras historias de modo vacaciones. No se enterarían hasta que fuera demasiado tarde. Dejé entrar a los mudanceros y, armada con mi carpeta, comencé a señalar cosas con una claridad fría, casi quirúrgica, que incluso me sorprendió a mí misma. El sofá, el televisor, esa estantería, estos taburetes de bar, el microondas, la cafetera, la vajilla de este armario, los cubiertos, la alfombra debajo de la mesa. Todo eso se va. Uno de los mudanceros, un joven llamado Javier, levantó una ceja. ¿Estás segura? Eso es como todo un salón y media cocina. Levanté mi carpeta de recibos. Totalmente segura. Yo pagué por todo esto. Cada artículo. Trabajamos durante horas. El vacío se extendió de una habitación a otra como una tormenta lenta y deliberada. El salón se fue primero, despojado salvo por el sillón reclinable viejo y feo que papá había traído de sus días de soltero y que se negaba a tirar. La cocina perdió su brillo, pieza por pieza cuidadosamente registrada, dejando atrás sobras desiguales y rayadas que no valían el coste de mi tiempo. Cada vez que los mudanceros preguntaban, ¿esto también? Yo revisaba la carpeta, asentía y observaba cómo otra parte de mi venganza silenciosa encajaba en su lugar. Fui intencionadamente brutal. Dejé algunas cosas, la horrible lámpara que mamá amaba, la mesa auxiliar astillada que Carmela insistía en guardar, el espejo de descuento que compraron cuando me mudé de nuevo a casa. Quería que vieran la cruda diferencia entre lo que yo había provisto y lo que ellos habían elegido conservar para sí mismos. Quería que el contraste les gritara más fuerte de lo que yo jamás podría. Cuando la última caja fue cargada en el camión, caminé por la casa por última vez.
Se sentía hueca, pero no triste. Se sentía honesta. Por primera vez, la casa reflejaba cómo me había sentido siempre dentro de ella, como si yo fuera la que llenaba los espacios vacíos, y nadie se daría cuenta hasta que dejara de hacerlo. En mi nuevo y pequeño apartamento cerca de la playa de la Malvarrosa, observé cómo los mudanceros lo cargaban todo, transformando el espacio en blanco en algo cálido e innegablemente mío, mi sofá, mis libros, mi vajilla, mi televisor montado en una pared a la que nadie más tenía derecho. No dejé una nota. Sin explicación, sin disculpa. Siempre habían actuado como si mis contribuciones no importaran. Ahora estaban a punto de descubrir exactamente cuánto habían dado por sentado. Me acosté esa noche no con culpa, sino con una sensación de alivio profundo y limpio. Mi familia estaba a horas de distancia, disfrutando del sol y fingiendo que su vida era perfecta. Yo estaba en casa, en un espacio que era enteramente mío, sabiendo que la confrontación se acercaba, y estaba lista para las consecuencias. Habían elegido las vacaciones por encima de mí. Ahora volverían a una casa tan vacía como su compromiso conmigo. El silencio en mi nuevo apartamento fue intenso, casi doloroso, durante los primeros días. Era un silencio que no exigía que cocinara la cena o pagara una factura de servicios, simplemente me permitía existir. Cogí turnos extra en el café no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería sentir el peso constante de mi propio poder adquisitivo, dinero que era puramente para mis ahorros, etiquetado, Fondo Futuro Elena. La semana fue un borrón de desembalar cajas y esperar el inevitable radio de explosión. Yo sabía que el momento llegaría cuando su avión aterrizara y ellos entraran en la entrada de la casa. El domingo por la noche mi teléfono empezó a vibrar sin descanso. Empezó con Raquel, mi mejor amiga que vivía a 2 casas de distancia. Ella no llamó, envió una foto. Estaba movida y tomada a distancia, pero la imagen era clarísima. Mamá, Marta, de pie en el porche con las llaves todavía en la mano, con la boca abierta en una O silenciosa y perfecta. Papá, Ricardo, estaba detrás de ella con los puños cerrados, y Carmela estaba congelada a mitad de los escalones. A través del umbral abierto podía verlo, el vacío que resonaba. Sin sofá. Sin televisor. Sin alfombra. Solo la triste y desvanecida impresión de donde solían estar las cosas. Tía, me envió Raquel, seguida de un torrente de emojis. Están perdiendo la cabeza. Escuché el grito de tu madre desde mi cocina. Mi corazón no latía con miedo, sino con algo salvaje e intensamente eléctrico. Me quedé mirando la foto por un momento largo y satisfactorio, luego puse el teléfono boca abajo. Las llamadas comenzaron inmediatamente después, primero mamá, luego papá, luego una inundación de mensajes de Carmela llenos de ira, confusión y pánico. No respondí. Dejé que todo fuera al buzón de voz. Cociné la cena en mi propia cocina, me senté en mi recuperado sofá y vi la televisión, la misma que probablemente me estaban acusando de robar en ese mismo momento. Los mensajes se amontonaban, la voz de mamá rota por las lágrimas, la voz de papá gritando sobre traición, Carmela enviando una cadena de mensajes frenéticos preguntando ¿qué hiciste? No respondí. Ni esa noche ni a la mañana siguiente. El lunes por la tarde llamaron a mi puerta. 3 golpes secos y furiosos. Yo conocía ese golpe. Se me revolvió el estómago pero me obligué a respirar. Este era el momento. Crucé la habitación, abrí la puerta, y allí estaban. Mis padres me empujaron sin esperar a ser invitados, sus ojos se dispararon por mi pequeño apartamento. La mirada de mamá aterrizó en el televisor que acababa de estar viendo. Ahí está, chilló. Lo sabía. Te llevaste todo, Elena. ¿Cómo pudiste? La cara de papá estaba roja. Esto es una locura. Volvemos de vacaciones y la casa está vacía. ¿Qué te pasa? Cerré la puerta con calma y me apoyé en ella. ¿Qué me pasa? ¿Quieres decir, qué hay de malo en que me lleve mis propias cosas? Mamá se dio la vuelta. ¿Tus propias cosas? Esas cosas son para la familia. No puedes simplemente vaciar la casa porque estás celosa de un viaje. Caminé hacia mi pequeña mesa de comedor, saqué la carpeta de recibos y la dejé caer sobre la superficie. Sentaos, dije. ¿Queréis hablar de lo que es para la familia?
Empecemos por quién lo pagó realmente. No se sentaron, pero tampoco se fueron. Abrí la carpeta. El sofá, comprado con mi bono del año pasado. Toqué el papel. El televisor, mi devolución de impuestos dividido en 12 meses de pagos. El microondas, mi tarjeta. La vajilla, mi primer sueldo en el café. La alfombra por la que ahorré durante 3 meses. ¿Recordáis algo de eso, o simplemente asumisteis que apareció mágicamente porque la casa lo necesitaba? La boca de mamá se abrió y cerró como si estuviera buscando la mentira correcta y no pudiera encontrarla lo suficientemente rápido. Íbamos a pagarte, dijo débilmente. Siempre tuvimos la intención. Lleváis diciendo eso 5 años, repliqué sin levantar la voz. 5 años. Mientras tanto, cada vez que las facturas escaseaban, ¿a quién veníais? A mí. Cada vez que algo se rompía. A mí. Cada vez que queríais esperar hasta que las cosas mejoraran. A mí de nuevo. Pero cuando era el momento de algo especial, algo divertido, algo que recordarías para siempre. Eso fue para ella. Carmela se adelantó con los ojos brillantes, no por las lágrimas, sino por la vergüenza. Elena, vale, pero esto es extremo. Dejaste la casa vacía. La gente ya está hablando. Hiciste que nuestra familia pareciera una locura. Sus palabras me golpearon fuerte. Ah, ahora te importa cómo se ven las cosas. ¿Dónde estaba esa energía?, pregunté, la intensidad en mi voz aumentando, cuando estabas publicando selfies de vacaciones mientras a mí me decían que no podían pagar 2 billetes. Papá golpeó mi nueva y pequeña mesa con el puño. Basta. Esto es infantil. ¿Quieres mudarte? Bien. Eres una adulta. Pero llevarte todo, eso es robo. Levanté la pila de recibos y los agité. Adelante. Llamad a la policía. Enseñadles el papeleo. Decidles que vuestra hija robó el sofá que pagó. A ver cómo va eso. Me miró fijamente, pero no buscó su teléfono. Todos sabíamos que no lo haría. No quería que nadie más supiera cuánto se habían apoyado en mí. El silencio se instaló en la habitación, mortal y profundo. Este era el punto de inflexión. En algunas familias, este sería el momento en que las lágrimas, las disculpas y las promesas de cambio lo suavizarían todo. Eso no fue lo que pasó aquí. Mamá finalmente se hundió en una de mis sillas, derrotada. Estábamos tan preocupados cuando volvimos a casa, dijo. Pensamos que te había pasado algo malo. Y luego vemos que estabas preocupada por los muebles. No estaba preocupada por los muebles, corregí. Estaba preocupada por mí. ¿Cuándo fue la última vez que os preocupasteis de verdad por mí, mamá? No solo por si cubriría la factura de la luz, sino por cómo estaba yo realmente. Ella no respondió. Papá miró al suelo. No voy a volver, dije finalmente, las palabras cortando la tensión. Esto no es una fase. Esto no es un berrinche. He terminado de ser la hija de respaldo que mantiene todo unido para que podáis fingir que la niña de oro es la única que importa. Papá se frotó la frente. ¿Y qué? ¿Eso es todo? ¿Simplemente nos cortas por unas vacaciones? Negué con la cabeza lentamente. No. Por años de ser invisible. Por decirme a la cara que no podíais permitiros tratarme como si importara tanto como ella. Por asumir que seguiría vertiendo dinero y energía en una casa donde yo era solo una sombra. Los hombros de mi madre temblaron. Cometimos errores, susurró. No nos dimos cuenta de que te sentías así. Estábamos haciendo lo mejor que podíamos. Vuestro mejor esfuerzo no fue suficiente, dije en voz baja. Y ahora tenéis que vivir con ello. Se fueron unos minutos después, no con portazos, sino con pasos pesados y derrotados y un silencio aturdido. Carmela fue la última en salir. En el umbral, se dio la vuelta. Yo, te llamaré más tarde, murmuró. No lo hagas, respondí. A menos que estés lista para hablar de lo que has hecho tú también. Ella tragó y se fue. Cerré la puerta detrás de ellos y apoyé la frente contra ella, mi corazón acelerado. Había esperado sentir culpa. No la sentí. Me sentí limpia,
como si finalmente hubiera dicho la verdad en voz alta, y el mundo no se hubiera acabado. Simplemente se había reorganizado en torno a nuevos límites que debía haber establecido hace mucho tiempo. La casa estaba vacía, pero por primera vez en años, mi corazón no lo estaba. El desenlace fue brutal, práctico y rápido. Yo esperaba ira, lo que obtuve fue exposición pública y colapso. En una pequeña ciudad costera, el drama se propaga más rápido que la marea. A los pocos días, la gente en el café susurraba sobre esa familia cuya hija se mudó y vació la casa. Mi venganza no fueron solo las habitaciones vacías, fue obligarlos a confrontar la realidad de sus elecciones a plena luz del día. Raquel, mi vecina y amiga, me dio los detalles. Tu madre gritaba en la entrada sobre traición, tu padre hablaba de abogados, me dijo en mi descanso. Pero luego los vecinos comenzaron a preguntar, ¿no pagó Elena la mayor parte de esas cosas? Deberías haber visto sus caras. No solo habían perdido muebles, habían perdido la imagen estable que habían proyectado durante años. La gente preguntaba por qué su hija mayor, trabajadora, se había mudado discretamente llevándose todo lo que poseía. ¿Por qué su casa parecía robada mientras estaban de vacaciones? Las grietas eran visibles ahora. Mis padres se vieron obligados a vivir con las consecuencias. Raquel dijo que la casa se veía triste, suelos desnudos, cocina con eco, el tipo de vacío que no se podía arreglar con una vela aromática. Papá se quejó ruidosamente del gasto de reemplazar las cosas. No nos dimos cuenta de cuánto había comprado, repetía, como si eso fuera una defensa y no una confesión. Mamá a su vez le gritó un día en el patio lo suficientemente fuerte como para que Raquel la escuchara, si no hubieras recurrido siempre a Elena por dinero, no estaríamos en este lío. Por una vez no me estaban culpando a mí, se culpaban el uno al otro. La caída afectó a Carmela de manera diferente. Había regresado esperando deleitarse con el brillo de sus fotos de vacaciones. En cambio entró en una casa medio vacía, discusiones constantes y susurros en su trabajo sobre ser la favorita mimada. Una compañera de trabajo le preguntó directamente, ¿es verdad que tu familia dejó a tu hermana en casa porque no podían pagar 2 billetes? Carmela, la confiada, no tuvo una buena respuesta. El pedestal había sido derribado bajo sus pies. Mientras ellos se tambaleaban, mi vida se aceleró. Me ofrecieron el ascenso a asistente de gerente en el café, un aumento, más control y más prueba de que cuando invertía en mí misma en lugar de en personas que no veían mi valía, las cosas crecían. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando Carmela finalmente me envió un mensaje, ¿podemos vernos? No en la casa. Un lugar neutral. Acepté. Al día siguiente me estaba esperando en el bar-restaurante La Caleta, con un aspecto más pequeño y cansado de lo que nunca la había visto. Sin maquillaje, sin pretensiones. No estoy aquí para hacerte sentir culpable, comenzó jugueteando con una servilleta. Solo necesito entender. Sé que las vacaciones fueron un desastre, pero mamá dijo que estabas de acuerdo. Siempre decía eso de todo. Es más fácil para ellos que admitir que me estaban utilizando, dije fría y directa. Crecí pensando que eso era normal, confesó con la voz apenas un susurro. Que a ti te gustaba ser la responsable, que no te importaban los viajes o la atención. Siempre decían, Elena es diferente, ella no necesita todo eso. Así que dejé de preguntar por qué no estabas incluida. Yo quería estarlo, dije. Simplemente aprendí pronto que el querer no importaba. Si yo no me encargaba, nadie lo haría. Así lo hice. Y luego decidieron que eso significaba que no merecía nada extra. Solo más trabajo. Me miró con vergüenza en sus ojos. Cuando volvimos y vimos la casa, al principio me enfadé contigo. Pero luego empecé a sumar las cosas. Elena, no tenía idea de cuánto habías estado pagando. Lo hicieron sonar como si fuera voluntario. Bueno, ahora lo sabes, dije. Felicidades. El telón se ha corrido. Ella tragó con dificultad. No puedo defender lo que hicieron. Simplemente no quiero perderte por culpa de ellos. Lo siento, Elena, por cada vez que no me di cuenta, o no pregunté, o disfruté algo a lo que sabía que no estabas invitada y me dije a mí misma, así son las cosas. Fui egoísta. Me gustó ser la favorita. Esa honestidad me golpeó más fuerte que cualquier enfado.
Era fea, real y exactamente lo que necesitaba escuchar. Tú te beneficiaste, dije lentamente. Incluso si no creaste el sistema, lo disfrutaste. Lo sé, susurró. Y odio haberlo hecho. Cuando mamá dijo que solo podían pagar un billete, debí haberme negado a ir sin ti. No lo hice. Quería que lo sintieras, admití. La conmoción, la pérdida, la vergüenza. Porque has estado protegida de las consecuencias toda tu vida. Lo entiendo ahora, dijo. De verdad lo entiendo. ¿Y ahora qué? Ahora, dije, tú decides quién quieres ser. ¿Su niña de oro que finge que todo esto es culpa mía? ¿O la persona que finalmente les dice la verdad sobre lo que han hecho? Ella me miró a los ojos. Lo intentaré, dijo con firmeza. Te defenderé. Aunque lo odien. Pasó un mes antes de que volviera a ver a mis padres. Finalmente me enviaron un mensaje, rogando reunirse. Acepté un café tranquilo en territorio neutral. Parecían agotados, más viejos. Los ojos de mamá estaban hinchados, los hombros de papá caídos. Te debemos una disculpa, dijo papá con las palabras rígidas. Manejamos mal las cosas. ¿Qué cosas?, pregunté. ¿Las vacaciones? ¿Los años anteriores? ¿La forma en que me tratasteis como una cuenta bancaria andante? Todo, susurró mamá. Nosotros. No te vimos. No de verdad. Vimos lo que hiciste por nosotros, no quién eras. Confesó que mimaron a Carmela porque se sentían culpables por lo duro que fue cuando yo era pequeña. En lugar de compensarme, me usasteis para financiar vuestra culpa, terminé por ella. Queremos una oportunidad para hacerlo mejor, suplicó papá. Esto es lo que estoy dispuesta a ofrecer, dije. Seguiré en contacto. Puede que responda llamadas a veces. Pero ya no soy vuestra red de seguridad. Si queréis una relación conmigo será en pie de igualdad, respeto o nada. Y si queréis pruebas de que estáis cambiando, id a terapia familiar. Los dos. Comprometeos. Aprended por qué pensasteis que estaba bien tratar a vuestra hija de esta manera. Dudaron, pero finalmente estuvieron de acuerdo. Si eso es lo que hace falta, susurró mamá. Cuando nos levantamos para irnos, mamá extendió la mano para abrazarme. Suavemente me hice a un lado. Aún no, dije. Quizás algún día. Caminando de regreso a mi apartamento, me di cuenta de la verdad central: mi venganza no eran las habitaciones vacías o el chisme. Mi verdadera venganza fue esta: recuperé mi vida. Hice que vieran el vacío que había estado llenando todo el tiempo. Me acurruqué en mi sofá, el mismo que una vez estuvo en su salón, ahora firme y permanentemente mío. Pensé en la chica que escuchó, no podemos permitirnos llevar a dos, y casi lo aceptó. Y luego pensé en la mujer que era ahora, alguien que establecía límites y conocía su valía. Cambiaran o no por completo, yo sabía una cosa con certeza: nunca dejaría que nadie me hiciera sentir como la extra en mi propia historia otra vez. La mayor vacuidad nunca estuvo en la casa, estaba en los roles que interpretamos. Ahora el escenario está desnudo, y todos tenemos que descubrir quiénes somos sin el guión.